Documentos del Servicio Geológico Mexicano dan cuenta de 14 minas y proyectos de extracción a tajo abierto de manera subterránea de Grupo México en 7 estados de la República. A través de estos proyectos obtiene más de 300,000 toneladas diarias de 7 minerales estratégicos: cobre, oro, plata, zinc, molibdeno, selenio y plomo, y compuestos químicos de alto valor industrial como el ácido sulfúrico, mientras explora la instauración de más de complejos en otras 6 entidades federativas. Las 604 concesiones de explotación minera entregadas a Germán Larrea, dueño de Grupo México, durante 5 sexenios, hicieron de su emporio el que controla mayores reservas de cobre en el mundo. Ante este panorama, Sósimo, preguntarte, frente a todo este corporativo que ha forjado a expensas de los gobiernos neoliberales de 5 sexenios, Germán Larrea, ¿qué han hecho las autoridades? O sea, es verdaderamente asombroso, no solo la enorme riqueza que ha acumulado este personaje, sino que ahora que llegó a poner orden en ese terreno, el actual sexenio, pues este señor se opone a pagar impuestos, se opone a cumplir con la reglamentación. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Recursos Naturales, así como la propia Secretaría de Economía al respecto? Bueno, pues señalar, José Reyes, que en efecto se trata de un personaje oscuro, un personaje, en el caso de Germán Larrea Mota Velasco, del que incluso durante mucho tiempo no había fotografías de él, hasta que, bueno, empezó a asistir a algunas reuniones. Hay fotografías de él que pudo tomar la prensa a propósito de algunas reuniones que tuvo con Enrique Peña Nieto, y luego también con otras a las que asistió junto con otro grupo de empresarios, con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero incluso durante mucho tiempo ni fotografías había de este personaje, que es uno de los más ricos no solamente de México, sino de el mundo, y que este imperio minero, como bien ha señalado José Reyes, pues lo construyó al amparo de su relación política, de amistad, de complicidad con los presidentes en turno. Señalar que se dice fácil, José Reyes, pero son 604 concesiones que tiene este personaje, que le dieron ¿quiénes? Pues Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto. Estas 604 concesiones son, José Reyes, las que hacen que sea hoy este Grupo México el que controla el mayor número de reservas de cobre en el mundo. No es que las esté explotando, vamos a entrar al ratito en detalle cuántas son las que explota. Explota muy pocas concesiones en este momento, pero contar con 604 concesiones, pues le reportan a él incluso ganancias a nivel financiero por estos futuros que se colocan en la bolsa de valores, etcétera, y que pues él incluso lucra con algo que todavía no extrae, que decíamos son las mayores reservas de cobre que tenga alguna empresa, pues para sí misma, en este caso pues otorgada por estos gobiernos. Y sobre lo que comentas, José Reyes, bueno, pues hemos visto ya que hay de parte de la actual administración, hay una denuncia penal que da cuenta de manera muy clara de probables crímenes ambientales continuados, es decir, que están vigentes el día de hoy por que se ha considerado el mayor desastre ecológico, la mayor destrucción ambiental a causa de derrames mineros que aconteció en el río Bacanuchi, en el río Sonora y en otros cuerpos de agua de esta misma cuenca, y que en ese sentido, José Reyes, pues hay por primera vez una denuncia de carácter penal en contra de quienes resulten responsables, en contra de 3 filiales de Grupo México y en contra también de pues sí, de servidores públicos. Hay ya, ahora sí, la intención de negociar, de hablar de este Grupo México con el propio gobierno mexicano, luego de negativas que pues pudo incluso exhibir con su soberbia, con su prepotencia este Grupo México. Ahora dice que quiere dialogar, y a mí me parece que no puede estar en la mesa de negociación esta denuncia penal. Lo mínimo que tiene que hacer este personaje es pagar impuestos, rendir cuentas, y también las investigaciones tienen que seguir adelante desde mi punto de vista, y por supuesto también, José Reyes, revisar las demás concesiones que tiene. En total son 604, y hoy estamos hablando de que con 14 minas y proyectos avanzados que tiene en territorio nacional, diariamente está extrayendo
300,000 toneladas. 300,000 toneladas por día, decíamos José Reyes, de siete minerales: cobre, oro, plata, zinc, molibdeno, selenio y plomo, entre otros. Impresionante la cantidad de territorio que ocupa y que está dejando como queso gruyere, precisamente con las perforaciones que realiza. Pero esto, pues también está basado, de acuerdo con lo que cita Sósimo, en el Informe de Desarrollo Sustentable 2022, publicado por el propio Grupo México en 2023, con datos hasta diciembre del año pasado, en el consorcio que no solo está a la cabeza de la producción de cobre en México, también ocupa ya el cuarto lugar a nivel mundial en la extracción de este recurso estratégico. Pero ¿cómo ha logrado este magnate colocarse a la cabeza de los mineros del país? Pues simple y sencillamente, además de ufanarse de contar con la tecnología más avanzada en el mundo, esa ventaja competitiva está asociada precisamente a los bajos salarios de miseria, podríamos decir, que paga, a pesar de el grave riesgo que enfrentan los mineros asociados a diversas enfermedades y a que queden atrapados bajo tierra. Es decir, basado precisamente en la explotación de la fuerza de trabajo y a los bajos impuestos de extracción que también ha pagado históricamente, merced a lo que le han permitido los sexenios de Salinas a Peña Nieto. En ese sentido también influyen leyes muy laxas por parte de las autoridades ambientales y la permisidad de autoridades que a lo largo de el 88 a 2018 le permitieron, entre comillas, ahorros en infraestructura para prevenir y mitigar daños a la naturaleza. Es decir, ahí está la clave de cómo ha acumulado este hombre el segundo más rico del país, tanta riqueza, y que pues además aún así se atreve a retar al gobierno federal con no pagar en un tema tan elemental, solo uno de ellos, en los que se le ha pedido que pague 400 millones de todo lo que debe en ese aspecto. Y hay que decir también que, a propósito de la gira que realizará el presidente en Sonora por el río del mismo nombre, pues se dará cuenta también, el presidente reiterará, ya que ha ido varias veces hacia esa región del estado de Sonora, cómo se ha visto afectado toda la región de esta parte del río Sonora con enfermedades de diversa índole, cáncer, entre otras, entre niños y la población de los pueblos del Valle del Yaqui. Pues sí, en efecto, José Reyes, este trabajo que realizamos con respecto de Grupo México se basó en varios informes. Uno de ellos es, en efecto, como bien comentas, el del propio Grupo México. También tuvimos acceso a documentos de la Conagua, documentos de la Semarnat, que dan cuenta precisamente, y por supuesto de la Secretaría de Economía, que dan cuenta de las concesiones, que dan cuenta de los volúmenes de extracción, y que también el propio Grupo México pues se ufana de, como ya bien comentabas, los bajos costos de extracción que él tiene, los más bajos costos del mundo. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué? ¿Acaso tienen una gran tecnología? Pues no, simple y sencillamente a que gobiernos mexicanos en turno pues les dieron vetas, sobre todo de cobre, que en suelos muy fértiles, es decir, con altas cantidades de cobre fácilmente extraíbles. Me refiero a fácilmente porque no se necesitan gran tecnología. Por un lado, otro de los aspectos en los que descansan estos bajos costos, pues son a los salarios raquíticos que paga a su fuerza de trabajo. Hay que recordar que México, de manera histórica, pues ha tenido salarios muy bajos en materia no solamente de minería, pero particularmente de minería, y pues también a eso responde las altas tasas de ganancia que tiene. Y ya mencionabas tú también, José Reyes, pues la otra parte es a las laxas leyes que prácticamente le permitieron hacer y deshacer con la naturaleza, con los ecosistemas, con los territorios que ocupó, pues lo que quisiera hacer y deshacer. Y además a la propia permisividad de las autoridades. Un ejemplo es precisamente el del río Sonora, donde, bueno, pues hizo el derrame que decíamos en cantidad representaría 10 estadios Azteca, un derrame de residuos altamente tóxicos que han matado prácticamente pues gran parte de la diversidad
de la biodiversidad de toda esta zona, han enfermado a población, a niños, a niñas, etcétera, y que decíamos, pues incluso en 2017 se había cerrado ya se cerró este fideicomiso para reparar los daños. Autoridades dijeron en ese entonces que ya estaba remediado el asunto y que ya había niveles aceptables de estos residuos tóxicos en el agua y en los suelos. Cerraron ese fideicomiso e incluso le devolvieron dinero a Grupo México. Hoy se sabe que no hubo tal remediación, que la contaminación en toda esta cuenca es igual a como si hubiera ocurrido la semana pasada. Y ese es el nivel de impunidad, ese es el nivel precisamente de arreglos que tuvo siempre con el propio poder. En ese sentido, ahora sí, citando su propio informe corporativo de Grupo México, señala que en 2022 alcanzó ventas globales por 10.968 millones de dólares. Es decir, alrededor de 220,000 millones de pesos, con un beneficio bruto de explotación de 5.653 millones de dólares, alrededor de 113,000 millones de pesos. Pues para que nos demos una idea, José Reyes, precisamente de la extracción, los niveles de extracción de riqueza que tiene este Grupo México de territorio mexicano. Así es, Sósimo. Para ello, desde luego que ha desarrollado toda una estrategia empresarial, utilizando membretes incluso, por supuesto, legales, de americanos, como este de American Mixing Corporation, que tiene oficinas corporativas en la Ciudad de México, Chihuahua, Hermosillo, Sonora, y que en la fuerza, en los recursos naturales, explota una fuerza de trabajo de 16,316 obreros. Nada despreciable esta masa obrera explotada por este magnate en esta actividad de la minería. Señalas, Sósimo, en tu entrega de esta semana, de este día, mejor dicho, que de las 604 concesiones con que cuenta Grupo México de Germán Larrea en 3 estados de la República, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía, opera solo 14 minas subterráneas y a cielo abierto y 52 fundiciones, refinerías y otras plantas. Además, realiza 8 exploraciones. El mayor número de ellas, por supuesto, está en Zacatecas, donde pues, se dedica a explotar esta parte. Y dentro de las minas activas se estaría en Buenavista del Cobre y La Caridad y Planta de Cal. La primera, Buenavista del Cobre, adquirió relevancia mundial no solo por constituir la tercera planta más grande del mundo de extracción de cobre, sino por haber generado el mayor desastre ecológico minero de México, al que te referías hace un momento, Sósimo, el derrame de 40,000 litros cúbicos de lixiviados en la cuenca del río Sonora. De tal manera que aprovechemos este foro, esta modesta tribuna, para pues invitar al presidente de la República a que arrecie precisamente la vigilancia y el sometimiento a las leyes de este monopolio minero y que pues finalmente también deje a su heredero en el puesto de presidente de la República de un emporio que cumpla con la ley, el pago de impuestos y que no herede esta lamentable situación. Así es, José Reyes, pues señalar que la mayor parte de la riqueza que está extrayendo el Grupo México con estas minas que has comentado se encuentra principalmente en Sonora, aunque también de manera muy importante en Chihuahua y en Coahuila. Claro que hay otros proyectos que también le reportan ya dividendos, algunos de ellos incluso desde antes que empiecen a hacer ya precisamente estén en fase de extracción. Me parece que es importante destacar el caso de pues allá de Baja California, donde pues hay una serie de concesiones que no han podido
explotarse gracias a la organización de la propia población que está en contra de que se utilicen estos territorios ya con problemas precisamente para el agua, de abastecimiento del vital líquido, y que, bueno, pues la instalación de esta planta de cobre allá en Baja California, en el sur de esta entidad, pues vendría a hacer una crisis mayor precisamente en materia de la disponibilidad de este líquido, José Reyes. Así, sí, eso destacas, pues, dentro de todas estas irregularidades, está que de las 130 concesiones que les otorgó la Secretaría de Economía entre el 89 y el 2018, la mayoría de ellos no cuenta con permisos vigentes de extracción por parte de Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo es posible que pueda funcionar de esta manera y que actualmente, una vez que, de acuerdo con el propio discurso presidencial, se acabó la corrupción? Esto va acompañado precisamente de meter en cintura a quienes violan la ley de esta manera tan flagrante. Y señalar algo, José Reyes, estas 300,000 toneladas que de manera diaria extrae Grupo México de territorio mexicano en materia de minerales, es una cifra conservadora que nosotros podemos sostener de acuerdo con lo que reporta el propio Servicio Geológico Mexicano al momento de contrastar precisamente la información de las concesiones con las minas operadas y con los datos que se reportan en la Secretaría de Economía de extracción. Pero hay muchos, en realidad son cifras conservadoras. Decíamos, esto lo decimos, solamente nos quedamos en 300,000 toneladas diarias, porque es lo que podemos nosotros sostener al ver los propios documentos, al revisar los propios documentos, pero no es tan todo, no se contabiliza todo, José Reyes, porque en algunas minas no se llega a los detalles de volúmenes de extracción, pero podemos adelantar que supera y de manera importante las 300,000 toneladas diarias las extracciones que están realizando Grupo México. Lamentable también, Sósimo, que, por ejemplo, en el Arco, el municipio minero, en el proyecto minero de Ensenada, Baja California, el Grupo México posee una megamina a cielo abierto, de donde extrae veneros que estima en 600 millones de toneladas de sulfuros, con un 0.60% de cobre, y 200 millones de toneladas de óxidos, con 0.45% también de cobre. En fin, en Michoacán, en Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Durango, Aguascalientes, cuenta con infinidad de concesiones que pues ahí va poco a poco de bajo perfil hasta que fue desnudado a propósito de la deuda que tenía en materia de impuestos por algo así como 400 millones de dólares, ¿no?